La guerra y armadura del creyente, por Virgilio Krug, parte 5. Número 1. Nuestra lucha, contra quién es y dónde está. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel capítulo 10, versículo 9. Nos dice que él cayó en un sueño profundo. Pero este sueño no fue un sueño natural, que el cuerpo necesita para recuperar fuerzas, sino que este sueño fue un sueño espiritual. ¿Por qué? Porque su petición le sería contestada. Es cierto que por la debilidad y la falta de fuerzas le sobrevino este sueño espiritual, pero Daniel no quedó así mucho tiempo. He aquí, una mano me tocó, me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel capítulo 10, versículo 10. Daniel, postrado sobre su rostro, fue tocado. Vemos la manera en que Daniel oraba y adoraba. En la presencia de Dios, él fue tocado y se le dijo que se pusiese sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos hasta ponerse de pie. Así es en cada experiencia con el Señor en que entramos en su presencia y pasamos mucho tiempo sobre nuestros rostros, adorándole y conociendo nuestras debilidades para después estar en pie, es decir, estar firmes. En Efesios notamos cómo el apóstol Pablo recalca en cuanto de la firmeza. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo es esto? Justamente cuando reconocemos nuestra necesidad es que somos fuertes, como también dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es el gran secreto del vencedor. Hallamos que estando sobre nuestros rostros es la única manera de estar firmes ante el enemigo y sus ataques, pues nuestra fortaleza es el Señor mismo. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Daniel capítulo 10 versículo 11. Se le dijo a Daniel que se pusiese de pie, para que estuviese atento a las palabras que el enviado por Dios le hablaría. Queremos destacar la actitud de Daniel. Él dice, me puse de pie temblando. Creo que todos entendemos esta declaración, porque no puede ser de otra manera cuando nos hallamos en la presencia de Dios, ante la omnipotencia de nuestro Dios. ¿No le ocurre a usted así? Esperando la presencia de nuestro Dios, notaremos esta experiencia. Así ocurre, temblamos ante la presencia de Dios. Tiemblan nuestras manos y pies, en forma literal o interiormente. Pero no se asuste, porque ese temblor no es de miedo o pánico, sino que es de respeto reverente ante la majestuosidad de nuestro Dios. Vemos la necesidad de estar firmes. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel capítulo 10 versículo 12. ¡Qué hermosa declaración! Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. ¿Pero cómo? Primero, el profeta recibe la exhortación de parte de Dios. No temas. El otro secreto que aprendemos en la experiencia de Daniel, el cual es el secreto del vencedor, es la humillación. ¿Cómo nos impresiona la actitud de Daniel? Él no es precisamente un profeta nuevo, sino que es un profeta de años. Y aunque se pueda precisar su edad aquí en este relato, tendría más de 85 años como mínimo. Si recordamos su historia, vemos que él desde su juventud había sido fiel a Dios,
Durante el cautiverio de los 70 años, también se mantuvo fiel a Dios y nunca leemos nada en su contra. Muy por el contrario, leemos en la palabra que sus adversarios pensaron hallar algo para acusar a Daniel, pero no hallaron nada en su contra, y dijeron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La Biblia no menciona ningún fracaso de Daniel, y pensaríamos que por ello él podría venir a la presencia de Dios con un poco de orgullo, porque tal vez podía tener un poco de derecho por su fidelidad, pero no fue así. Es interesante cómo Dios obró en su vida y cómo Él obra en las nuestras. Al comenzar, quizás somos orgullosos muchas veces de lo que alcanzamos de la gracia de Dios, pero a medida que vamos caminando con el Señor nos enseña a humillarnos más y más, y esta es al final una gran victoria. Daniel vino a la presencia de Dios, sí, pero primero aprendió a humillarse delante de su Dios, y la declaración de la palabra nos menciona que Dios había oído su oración. Desde el primer día fueron oídas tus palabras. Qué consuelo fue para Daniel tales palabras, y qué fortaleza para nosotros al saber que Dios oye nuestras oraciones cuando oramos en la perfecta voluntad de Dios. Mas el príncipe del reino de Persia se me dispuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10, versículo 13. Lo que tenemos en este relato no es una fábula, sino que son realidades irrefutables. Cuando la respuesta fue enviada a Daniel, costó un poco de tiempo para que ella llegara. Nos menciona la presencia de un príncipe que se oponía, junto con otros reyes, pues estaban los de Persia que se oponían a que Daniel recibiese la contestación a su oración. Este príncipe aquí no es un príncipe real, es decir, una persona de un reinado. Este príncipe mencionado en este relato representa a los espíritus malignos o demonios que son agentes de Satanás, los cuales intentan frustrar el plan de Dios. Aquí entendemos varias realidades. Así como el diablo es el príncipe del aire, y él no está solo, sino que tiene sus agentes, que tal vez son subpríncipes, que obedecen a sus órdenes, los cuales están distribuidos sobre ciertas porciones de la tierra. Esto no es una fábula, sino que es una realidad. Es la declaración de la palabra de Dios acerca de estos espíritus que rondan por toda la tierra. Una cita en Salmo 56, versículo 1 al 5, especialmente el verso 4, dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Según esta declaración de David, parecería que él estaba mirando al hombre en el cual le combatía todo el día. Pero como nos dice el versículo 4, ¿qué puede hacerme el hombre? Si él dijo esto, es porque comprendió que aunque el hombre fue un instrumento por el cual el enemigo obró, no era precisamente el hombre quien le ofrecía esa resistencia. Así es, hermanos, el enemigo usa a los hombres como instrumentos para obrar en contra de los creyentes. Y lamentablemente, hay creyentes que por no rendirse a Dios y su perfecta voluntad, son usados también por el enemigo, viviendo como hombres. El enemigo actúa de tal manera para que pensemos que el hombre mismo es nuestro adversario, pero tenemos que mirar como Dios mira la cosa y ver que es el mismo enemigo quien está detrás de toda la perversidad. Si hay un príncipe es porque también hay subpríncipes. ¿Y cuántas legiones más que Satanás tiene a su disposición? Es una gran verdad que tenemos que aprender, y como vamos a ver más adelante en el relato de nuestro estudio, el único recurso que tenemos los creyentes para defendernos es la oración, porque la oración rompe o traspasa y derriba las fortalezas que están oprimiéndonos. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 versículo 16. Esto tenemos que tener en cuenta, y mucho más en los tiempos en que estamos viviendo, en donde vemos como aparentemente los hombres están buscando cada vez más y más oprimir a los creyentes, tratando de perturbar nuestra libertad de culto.
para que no nos reunamos en el nombre de Jesucristo para glorificar a nuestro Dios. Pero el creyente en Cristo Jesús no debe olvidar que estos enemigos no son hombres comunes nomás, sino que son hombres dispuestos a ser usados por el enemigo para alcanzar sus deseos. ¿Quién mejor que el diablo para aprovechar la oportunidad de usarlos? Y eso en contra de los propósitos de Dios. La única arma eficaz que podemos usar para vencer a estos espíritus es la oración. La oración es la única manera, y no por medio de propuestas o peticiones o resoluciones del gobierno contra la moralidad o drogas, etc., haciendo grandes campañas de protesta. Es un buen pensamiento para combatir contra estas cosas, pero el modo tiene que ser según el método de Dios. ¿Por qué? Porque sus armas han sido probadas y aprobadas como las únicas que pueden combatir y vencer al enemigo. Jamás Dios ha fracasado en sus maneras o en sus métodos. Muy por el contrario, siempre ha salido victorioso. Los métodos o maneras que el hombre puede presentar para combatir contra el enemigo es como presentar un arma de plástico contra una artillería sofisticada y computarizada. Si el creyente se suma a esto de combatir así al enemigo, es seguro que saldrá derrotado, porque al usar las armas carnales o naturales, el enemigo ya tiene la ventaja. Que el Señor abra nuestros ojos para ver realmente quién es nuestro oponente y para que verdaderamente utilicemos las armas probadas y aprobadas por Dios para la destrucción de fortalezas.